Bienvenidos a Como una historia. Hoy nos sumergiremos en una de las sagas más épicas de la Edad Media, una guerra que se extendió por más de un siglo, transformó para siempre la historia de dos naciones, dio lugar a batallas terribles y a héroes inesperados. Prepárate para adentrarte en un mundo de caballeros y arqueros, de reyes locos y visionarios decididos a conquistar el poder a cualquier precio. Esta es la crónica que definió una era y dejó una marca imborrable en Europa: la Guerra de los 100 años. ¿Qué pudo desatar una guerra tan larga y devastadora como nunca había visto el continente? Pues vamos a verlo. El conflicto empezó a gestarse a la muerte de Carlos IV de Francia en 1328. Carlos, el último rey de la dinastía Capeto, falleció sin dejar un heredero, lo que dejó el trono francés en una situación delicada. Eduardo III de Inglaterra era el nieto del rey, pero los nobles franceses invocaron la ley sálica que prohibía que las mujeres o sus descendientes heredaran el trono, para descartar sus reclamaciones. En su lugar, la corona fue otorgada a Felipe VI de Valois, primo de Carlos IV, lo que generó resentimiento y una fuerte sensación de injusticia en Eduardo III. La situación se complicó aún más con las tensiones territoriales en Aquitania. Aunque los reyes ingleses gobernaban la región, lo hacían sobre el papel como vasallos del rey de Francia, un arreglo muy incómodo que se volvía cada vez más problemático. Felipe de Valois, una vez coronado en 1337, decidió confiscar el ducado de Aquitania, un acto de provocación que Eduardo III no podía ignorar. Herido en su orgullo y decidido a restaurar la gloria de Inglaterra, no se dejó intimidar y con audacia proclamó que él era el legítimo rey de Francia. Esta declaración resonó por toda Europa como un trueno. Era un desafío abierto a Felipe de Valois y un llamado a las armas que marcaría el inicio de una de las guerras más largas y sangrientas de la historia. Un conflicto donde reyes, caballeros y naciones enteras se baterían en una lucha épica por la supervivencia. El joven y ambicioso rey inglés reunió un ejército formidable y una flota poderosa, decidido a llevar la lucha al corazón del territorio enemigo. Las campanas de guerra resonaban desde los acantilados de Dover hasta las costas de Normandía. Esta invasión inicial no solo tenía como objetivo reclamar lo que él consideraba legítimamente suyo, sino también enviar un mensaje claro: Inglaterra se haría respetar. El conflicto empezó en el mar, donde se libró una de las primeras batallas navales de la guerra, la batalla de Sluis en 1340, frente a las costas de Flandes. Eduardo III comprendía que para asegurar el éxito de sus campañas terrestres debía dominar las rutas marítimas y evitar que Francia bloqueara los suministros y refuerzos. La batalla fue un enfrentamiento brutal en el que flotas inglesas y flamencas, mejor organizadas y equipadas, se enfrentaron a la armada francesa. Los arqueros ingleses, disparando desde los barcos, causaron estragos entre las filas francesas y la victoria fue rotunda. Francia perdió gran parte de su poder naval, asegurando el control marítimo inglés y dejando a las costas francesas vulnerables a futuros ataques. Con el dominio del mar garantizado, Eduardo lanzó una serie de rápidas incursiones y escaramuzas en tierra. Fuerzas inglesas devastaron ciudades y tierras francesas en un aluvión de saqueos y destrucción. Eduardo empleó una táctica conocida como chevauché, en la que sus hombres arrasaban el campo enemigo para desmoralizar a la población y debilitar el poder económico. La estrategia sembró el caos y el miedo, dejando a las aldeas francesas ardiendo y a sus habitantes atemorizados. Pero los franceses, obviamente, no iban a quedarse de brazos cruzados. Un gran ejército se reunió para echar de una vez por todas al invasor inglés. La campaña de Eduardo III durante ese 1346 había sido arriesgada desde el principio. Con su ejército agotado y en territorio enemigo, los ingleses se enfrentaban a una situación muy complicada. Pero Eduardo, conocido por su astucia, tenía un plan. Eligió un terreno estratégico en una colina cerca de la aldea de Crécy y posicionó a sus arqueros de arcos largos en los flancos, protegidos con afiladas estacas. Estos arcos podían lanzar una lluvia de flechas a larga distancia, penetrando cualquier armadura.
Además de los arqueros, los ingleses también contaban con un arma nueva y aterradora, la bombarda, un primitivo cañón que marcó uno de los primeros usos de la artillería. Cuando el enorme ejército francés llegó, confiados en su superioridad numérica, lanzaron a sus mercenarios genoveses, pero estos se encontraron en una posición desventajosa, pues la lluvia reciente había mojado las cuerdas de sus ballestas, haciéndolas menos eficaces, mientras que los arqueros ingleses con sus arcos largos disparaban sin problemas. Los genoveses, incapaces de hacer mella en las líneas inglesas, comenzaron a retirarse, lo que enfureció a los nobles franceses. Felipe VI ordenó entonces a la caballería que cargara de inmediato, pero esta decisión fue un desastre. Las oleadas de caballería se lanzaron contra las posiciones inglesas, pero el terreno, empapado por la lluvia, se volvió fangoso y dificultó los movimientos de los caballos. Los arqueros ingleses desataron una lluvia de flechas que penetraba la armadura de los caballeros, causando un caos absoluto. Los nobles franceses, cegados por la traición de la caballería, cargaron una y otra vez, sin resultado alguno, y lo que comenzó como un ataque confiado se convirtió en una masacre. Finalmente, el rey francés tuvo que huir de la batalla. La victoria de los ingleses en Crécy fue aplastante y humillante para los franceses. Miles de caballeros y soldados franceses yacieron muertos en el campo, incluyendo destacados nobles y líderes. La batalla no solo demostró la superioridad táctica de Eduardo III, sino que también marcó el fin de la era de la caballería pesada como fuerza dominante en los campos de batalla europeos. El uso de la bombarda, aunque incipiente, presagiaba el papel creciente de la artillería en futuros conflictos. Lo ocurrido en Crécy dejó a Francia conmocionada, y el impacto de esta derrota resonó por toda Europa, anunciando que Inglaterra, esa isla pobre y remota, estaba lista para derribar a los gigantes. Eduardo III estaba en una posición de fuerza, pero el rey inglés sabía que para mantener sus conquistas en Francia necesitaba un punto de apoyo estratégico en la costa. Así, comenzó el asedio de Calais en septiembre de 1346. Calais era una ciudad portuaria fortificada que ofrecía un acceso crucial al continente, así que Eduardo instaló su campamento y bloqueó la ciudad por tierra y mar, cortando cualquier posibilidad de que llegaran suministros o refuerzos a los defensores. Finalmente, después de casi un año de sufrimiento, en agosto de 1347, los líderes de Calais se vieron obligados a capitular. La caída de Calais fue otro triunfo estratégico para Inglaterra. Eduardo III repobló la ciudad con colonos ingleses, asegurando que Calais se convirtiera en un bastión inglés durante más de 2 siglos. Toda una herida abierta para Francia, que ahora enfrentaba la dura realidad de un enemigo que estaba ahí para quedarse. Aldeas y campos en llamas, inestabilidad política, ejércitos saqueando el territorio. ¿Podía haber algo peor que los estragos de la guerra? Efectivamente sí. En 1348, un enemigo invisible y letal se extendió por Europa, la peste negra. La plaga llegó a las costas inglesas y francesas arrasando todo a su paso. Nadie estaba preparado para el horror que la enfermedad trajo consigo. Fiebre, llagas negras y una muerte virulenta que se llevaba familias enteras en cuestión de días. Tanto soldados como campesinos caían ante la peste sin distinción. Las ciudades se convirtieron en escenarios de muerte y desolación, mientras los cuerpos se acumulaban en las calles desiertas. Los ejércitos que alguna vez habían luchado ferozmente en el campo de batalla se vieron diezmados. Campamentos enteros se convirtieron en focos de infección y la guerra se detuvo abruptamente. Los líderes de ambos bandos, Eduardo III y Felipe de Valois, se enfrentaron a una crisis sin precedentes. Acostumbrados a pelear en la gloria del campo de batalla, se encontraban ahora impotentes frente a un enemigo que no podían vencer con armaduras ni espadas. La peste negra no solo afectó a las personas, sino también a las economías de Inglaterra y Francia. Los campos quedaron sin cultivar, las aldeas se vaciaron y el comercio se detuvo casi por completo. La mano de obra escaseaba, lo que provocó un cambio en las estructuras sociales. Los campesinos sobrevivientes comenzaron a exigir mejores condiciones de vida y mayores salarios, y las tensiones sociales se intensificaron.
Cuando la peste finalmente empezó a remitir alrededor de 1350, dejó un continente agotado y marcado por la muerte. Pero las causas de la guerra seguían ahí. Así que los líderes de ambos bandos comenzaron a planear el regreso al campo de batalla. La guerra interrumpida por el azote de la peste estaba muy lejos de terminar, y nuevas generaciones de soldados se prepararían para continuar la lucha. En 1355, el hijo de Eduardo III, Eduardo de Woodstock, mejor conocido como el Príncipe Negro, era ya un comandante experimentado. Había participado junto a su padre en la invasión desde el principio y ya se encontraba listo para liderar una campaña devastadora a través del sur de Francia, empleando las tácticas que había aprendido de su padre, arrasando y dejando tras de sí un rastro de destrucción. Los campos ardían, las ciudades eran saqueadas y la población huía ante el avance implacable de los ingleses. Francia, por su parte, había visto un cambio significativo en su liderazgo. Tras la muerte de su padre, Felipe de Valois, en 1350, Juan II, más conocido como Juan el Bueno, había ascendido al trono. Sin embargo, a pesar de su apodo, Juan el Bueno enfrentaba desafíos monumentales. Un reino debilitado por la peste, la ruina económica y un invasor implacable que campaba a sus anchas. A pesar de estos problemas, Juan estaba decidido a defender Francia y tomó el mando de un gran ejército para enfrentar a la amenaza del Príncipe Negro. En septiembre de 1356, los dos ejércitos se encontraron por fin a las afueras de Poitiers. El Príncipe Negro eligió cuidadosamente el terreno para la batalla. Se posicionó en una colina boscosa con un viñedo y arbustos densos que dificultaban las cargas de caballería. Las fuerzas inglesas formaron una línea defensiva sólida, con los arqueros desplegados en los flancos y los hombres de armas listos para enfrentar cualquier avance francés. Las estacas y las posiciones naturales protegían a los arqueros, que eran el arma más letal del ejército inglés. Los franceses, confiados en su número y en la fuerza de su caballería, comenzaron la batalla con una serie de cargas frontales. Sin embargo, estas resultaron desastrosas, como en la batalla de Crécy una década antes. Los arqueros ingleses, con sus arcos largos, desataron una lluvia de flechas que destrozó las líneas francesas y sembró el caos en las filas enemigas. Los caballeros franceses, cargando en un terreno estrecho y difícil, se encontraron atrapados y fueron masacrados o desmontados antes de poder alcanzar las líneas inglesas. A medida que las oleadas francesas eran repelidas una tras otra, el ejército francés comenzó a desorganizarse. Juan el Bueno, desesperado para asegurar la victoria, decidió liderar personalmente un asalto final con su guardia real. En el fragor de la batalla, Juan fue rodeado y finalmente capturado junto a su hijo menor, Felipe. La captura del rey francés fue un golpe devastador para Francia, dejando al país sin un liderazgo efectivo y sumido en una crisis aún más profunda. Las negociaciones para su rescate durarían años y el reino quedaría paralizado mientras Inglaterra exigía un precio exorbitante de 3 millones de escudos por la libertad de su monarca. Tras años de brutales enfrentamientos, Inglaterra y Francia se encontraban exhaustas. Las campañas devastadoras habían dejado a ambos reinos al borde del colapso y la captura del rey había sumido a Francia en el desánimo. Con recursos agotados y el conflicto sin un fin claro, ambas naciones buscaron desesperadamente una tregua, lo que llevó a la firma del Tratado de Bretigny en 1360. En este acuerdo, Eduardo III renunció a su reclamo al trono francés a cambio de vastos territorios, incluidos Aquitania y Calais. La paz alcanzada era frágil y las tensiones subyacentes no desaparecieron. Francia, liderada ahora por el hijo de Juan II, el joven y ambicioso Delfín Carlos, estaba decidida a recuperar los territorios perdidos. Mientras los ingleses consolidaban su poder, los franceses comenzaban a tramar un plan para vengar las humillaciones sufridas. ¿Podría un reino devastado encontrar la fuerza para levantarse de las cenizas? ¿Estaba Inglaterra preparada para tomar de una vez por todas la corona francesa? La guerra, lejos de terminar, estaba a punto de entrar en una fase aún más impredecible y brutal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo de Comuna Historia.